Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que resta de los materiales. Vamos a ver materiales compuestos y vamos a ver materiales cerámicos, que es la otra parte de esta presentación. Disculpe. Sí. Una pregunta respecto a la tarea. Ajá. Bueno, no sé, es una duda en cuestión a la actividad 7. Bueno, la parte número 7 A ver, déjame ver cuál es. ¿De qué, perdón? Del documento, ajá, que es el diagrama de hierro y carbono. Sí, déjame abrirlo. Sí, ¿cuál era la duda? Actividad. Bueno, es que nos pone el diagrama y después abajo está una tabla que dice completa la tabla de las propiedades mecánicas de la ferrita, perlita y cementita. Ajá. Respecto a eso, o sea, que pide su dureza, su tracción y su elongación. Sí, de hecho la respuesta de esa está en el mismo diagrama. Ahí está esa tabla, en ese diagrama. Si no, déjame mostrárselas, pero ahí sí está en el diagrama. Ah, perfecto. Sí, esa era mi duda, si eran los de esa tabla Sí. o se tenían que sacar de otra parte. No, de hecho ahí viene en la tabla. Déjame hacerlo más grande para que se alcance a ver, pero sí, ahí está en el mismo diagrama. Aún se puede entregar hoy, ¿no? Sí. Ya con el trabajo de hoy. Sí, todavía hay chance de entregarlo. Ok. Déjame proyectárselos, pero sí está, déjame, entonces abrir la presentación. Sí, bueno, mi duda era en esa parte, igual en la parte que ahí se calcula el porcentaje de peso de aleación. Sí, mira, aquí estaba en el mismo diagrama. Aquí en la parte inferior derecha está esa tablita, nada más era pues de que lo transcribieran porque básicamente pues es la misma tabla. ¿Sí? ¿Y en cuál otra me dijiste? En la parte en la parte 9 que dice calcula el porcentaje del peso de aleación. Ah, el diagrama bifásico. Sí. Sí, déjame llegar al diagrama bifásico, es este. Sí, el que les comentaba ayer, que tenemos el porcentaje en peso de las aleaciones A y B y de la temperatura. Tenemos el área o la fase sólida, la fase líquida y la bifásica, que es precisamente esta región color amarillo. Nosotros debemos de trazar, dependiendo como nos lo marca el sistema, una isoterma, que la isoterma es esta línea, ¿sí? Trazamos una isoterma a esta temperatura, de tal forma que toque la fase líquida y la fase sólida. Una vez que toca, pues vamos a, por ejemplo aquí, yo en este punto voy a trazar hacia abajo y me va a dar 20% de B y 80% de A en este punto. Cuando yo me voy al otro extremo, toca este punto, me voy hacia abajo y es 80% de B y 20% de A. ¿Sí? Me dan se denomina Cl, que es la composición del líquido, y el otro extremo es Cs, que es la composición del sólido. Y en el mismo, para analizar este diagrama, nos dan una composición del sistema que se denomina C0, ¿sí? Este punto se traza hacia abajo y nos da una composición de 40% de B y 60% de A, dependiendo cómo nos indique el mismo sistema. Y aquí otro punto, que en este punto lo trazamos hacia abajo y nos da 50-50, ¿no? Ahora, en que era el ejercicio, yo les comentaba que dependiendo a qué temperatura íbamos a ubicarlo. Por ejemplo, a la 1300, bueno, primeramente aquí nos dice que el sistema es 40% níquel. Entonces yo le pongo aquí
es cobre, níquel, ¿sí? Entonces aquí es 0% níquel, 100% de cobre. Entonces, como me está diciendo que es 40% níquel, entonces yo cuento 10, 20, 30, 40 y trazo hacia arriba, de tal forma que toque la isoterma. Ahora, me está dando estas temperaturas, yo voy a ubicar en el diagrama 1300, 1200, 1270 y 1250. A 1300 únicamente está tocando el sólido, el líquido, no está tocando la región bifásica. Y al igual que el 1200 está tocando únicamente la región sólida y no está tocando la bifásica. Entonces, estos son 100% de cada uno, no hay que hacer nada. Los que sí es a 1270 y a 1250. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por aquí está 1270 y por aquí está 1250. Tenemos dos isotermas. Primero hacemos una, bueno, para la de 1270 toca en el punto de Cl a 37 y en el otro extremo toca a 50. ¿Por qué? ¿Dónde están estos valores? Pues al momento de trazar la isoterma, este punto lo vamos a trazar hacia abajo y más o menos nos da un 37, ¿sí? Porque aquí está 20, aquí está el 30 y por aquí más o menos es un 37. Entonces nos da el valor de 37. Nos vamos al otro extremo, trazamos el punto hacia abajo y nos va a dar 50 porque la composición nos está dando que es en 50, entonces ya está ahí, ¿no? Esa es para la primera temperatura, que es 1270. Para la segunda, que es 1250, igual aquí, más o menos aquí está 1250, trazamos la isoterma y nos dan estos valores. En este punto trazamos hacia abajo y más o menos nos dan 32. Nos vamos al otro extremo, trazamos el punto hacia abajo y nos da más o menos un 45. Entonces son estos valores que están aquí. Ahora, para que podamos hacer el cálculo, tenemos que primero sustituir los valores de la primera temperatura, que es 1270. Estos dos valores, más bien estos tres valores, porque también se cuenta la composición cero, esos tres valores los vamos a sustituir en esta fórmula, también en esta. Primero vamos a hacerla, lo vamos a multiplicar por 100 porque nos dé un porcentaje, y de igual forma aquí la sustituimos los valores, lo multiplicamos por 100 porque nos dé el porcentaje, y al final los vamos a sumar de tal forma que nos dé el 100%, o a veces da un 99.9%, casi el 100%, pero son cuestiones de decimales. Y de igual forma hacemos lo mismo para 1270, ¿sí? Agarramos estos tres valores, los sustituimos en esta fórmula, los mismos valores los sustituimos en esta otra, los multiplicamos por 100 y posteriormente los sumamos para que nos dé el 100%. Y de igual forma, en el ejercicio que seguía, porque primero es y luego viene otro, se va a hacer exactamente lo mismo, nada más que en ese otro diagrama lo que van a hacer es ¿sí? Con esos valores que les dan de temperatura y composición van a trazar el diagrama. De hecho, les va a salir exactamente igual a pero la diferencia es que va a salir en el lado contrario, va a salir así el diagrama. No les va a quedar así, les va a quedar de esta forma, ¿sí? Al lado contrario. Pero ese es el diagrama que tienen que hacer con esos valores que les dan. Es lo que tienen que hacer en ese segundo ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias. ¿Sí? En la actividad 11. Ajá, sí. Bueno, ahí no entendí de dónde íbamos a sacar. Es que sé que a partir de la SAE y la IC, algo así. Sí, ya sé. Es el código de identificación, ¿no? Sí. Y déjame ubicarlo. La identificación se me hace que está más atrás de esto. A ver. Aquí está. Pues es como básicamente así, que yo les puse un ejemplo de A2360. Les mencionaba que para poder mencionar este código de identificación hay una manera y nos lo dan precisamente las normas. Por ejemplo, la CAIC, que es en conjunto, el primer número le dan, dependiendo del tipo de elemento. Por ejemplo, si es el número 1, en este caso es acero al carbón. Si es el número 2, es acero al níquel. Si es el 3, tiene níquel cromo. Si tuvieron 4, sería molibdeno. Si tuvieron 5, cromo. Si tuvieron 6, cromo vanadio, y así hasta el número 9. Segundo número es el porcentaje de Si por ejemplo aquí tiene un 2,
pues quiere decir que es un porcentaje de 2% de, no sé, por ejemplo, de níquel. Si tuvieron 3, es el 3% de níquel. Si tuvieron 4, es 4% de níquel y así sucesivamente. Y lo restante es el porcentaje de carbono. Entonces, cuando nos dan una numeración así, nosotros tenemos que decir, por ejemplo, aquí tiene un 3, quiere decir que es el 3% de níquel, porque aquí en esta imagen nos dice que el 2 aquí es níquel, ¿sí? Entonces, y nos dice que 60% que nos viene indicando según en la definición aquí es el porcentaje. Entonces quiere decir que es un acero con 0.60 porcentaje de carbono, ¿sí? Por eso aquí nos dice A indica el acero de aleación fabricado mediante proceso de horno de hogar abierto. ¿De dónde sacamos la A? Pues de aquí mismo de ahí sí nos indica a qué se refiere esa letra. A significa acero aliado de horno de hogar abierto básico. El B, acero el carbono de horno Bessemer ácido. El C, acero el carbono de horno de hogar abierto básico. El D, acero el carbono de horno de hogar abierto ácido. Y el E, acero el horno eléctrico. Entonces ahí como que depende. Si aquí tuviera una B, pues entonces sería, por ejemplo, aquí nos dice acero el carbono de hogar Bessemer ácido, ¿sí? Y así dependiendo qué letra nos indique aquí y la numeración aquí. ¿Sí se entendió? Todo es en base a como nos lo indica aquí en la nomenclatura de la clasificación de las normas. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí se entendió. Muchas gracias. Y por decir ahí nada más vamos a poner, por decir en este caso, si este fuera uno de los que tenemos que nombrar, sería, es una aleación fabricada en horno de hogar abierto a 3% de níquel con 60% de contenido de carbono. Sí. Muy bien, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta de las actividades, entonces vamos a ver la presentación de materiales cerámicos. Nada más déjenme entonces compartírsela para empezar a verla. Aquí está. Ok, entonces vamos a ver cerámicos. Aquí está. Materiales cerámicos. El objetivo es conocer, tener los conocimientos teóricos básicos de los diferentes materiales cerámicos, así como sus clasificaciones, características, propiedades y sus aplicaciones. ¿Qué es un material cerámico? Pues es un grupo de materiales no metálicos que están compuestos por metales y no metales, unidos mediante enlaces simples y enlaces dobles. Su principal constituyente pues es el silicio, el óxido y el aluminio, que son los elementos más abundantes. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de los materiales cerámicos? Pues tienen son materiales que son muy duros, por lo tanto son también materiales muy frágiles, tienen baja tenacidad, quiere decir que no resisten los golpes, son muy rígidos, tienen una alta resistencia al calor y al desgaste y tienen muy buenas propiedades como aislantes. Y aquí algunos de los ejemplos de estos materiales cerámicos, por ejemplo, el carburo de silicio, el óxido de magnesio, el óxido de aluminio, que es la alúmina. Entonces aquí varios ejemplos. Se fijan, cada uno de ellos tiene un valor específico, aunque todos son muy ligeros y son muy duros, pero tienen poca, básicamente son algo frágiles. ¿Cuál es la clasificación? Pues se clasifican en vidrios, como pues los vidrios que conocemos, también ¿cómo se llama?
la vitrocerámica, los productos de arcilla, por ejemplo, las porcelanas y los ladrillos. Dentro de los refractarios se encuentran, por ejemplo, algunas de las arcillas como ladrillos para los, por ejemplo, para los hornos, los abrasivos, que son los que, por ejemplo, las lijas, los cementos, pues bueno, eso ya los conocen, para las estructuras, y los materiales, las cerámicas avanzadas, como por ejemplo para algunas maquinarias. ¿Cuáles son esas arcillas y de qué están compuestas? Pues estas tienen algunos de los componentes son el sílice y el aluminio como silicatos, potasio, magnesio, calcio, la arena que contiene la sílica y el feldespato, silicatos de aluminio y potasio son algunos de los componentes de las arcillas. Tienen una forma tetraédrica y dependiendo de cómo es cómo se unen va a ser la estructura que tengan y por lo tanto cómo lo vamos a ver físicamente. Estos tetraedros se combinan de diferentes maneras según se compartan 2, 3 o 4 vértices. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, si en su estructura la tetraédrica comparten 2 vértices, va a ser un material fibroso, que vista así microestructuralmente se va a ver de esta forma, puesto que están compartiendo 2 vértices, pero ya vista en una vista normal se ve de esta forma, ¿sí? De las rocas. Cuando se comparten 3 vértices, se ve la estructura que forman así, entonces ya físicamente tienen una estructura laminar. Por ejemplo, la de Muscovita, que es precisamente ese tipo de rocas. Cuando comparten 4 vértices, es una estructura tridimensional, como por ejemplo en este caso el feldespato, que es así como se ve ya físicamente. ¿Cuáles son los tipos de materiales cerámicos? Pues son los hay decorativos, como lo encontramos por ejemplo en las casas, los refractarios pues ubicados en los hornos o en los ladrillos, ya que pues soportan bastante la temperatura, los vidrios, conocemos como los cristales, los abrasivos, que son los materiales, por ejemplo, de corte, y los materiales de cemento para la construcción. Las cerámicas tradicionales son hechos de arcilla naturales y de mezcla de cerámicos cristalinos, por ejemplo, los que incluyen las cerámicas, denominadas cerámicas, productos estructurales y los refractarios. Por ejemplo, las tradicionales son como las vasijas, los jarritos y todo ese tipo de cerámicas que son tradicionales. Por ejemplo, la vajilla, el piso, la pared, los sanitarios, la porcelana eléctrica, los cerámicos decorativos, todo ese tipo de cerámicos son los cerámicos denominados tradicionales. Hay un proceso que es un tanto sencillo, de hecho es mediante un molde y tienes básicamente lo que es el cerámico. Este cerámico se vacía en el molde se gira para que salga todo lo restante y únicamente quede lo que se adherió en las paredes. Después posteriormente pasa un proceso de curado y posteriormente una vez que se enfría la pieza, pues ya lo sacamos del molde y básicamente vamos a obtener la pieza, ¿no? Los refractarios se utilizan en calderas y hornos. ¿Por qué? Porque soportan mucho las temperaturas, llegan a soportar hasta los 3000 grados, una temperatura más o menos, dependiendo del refractario en sí. Estos se utilizan, por ejemplo, para la fabricación del hierro y del acero, materiales que son ferrosos y no ferrosos, en el caso, por ejemplo, también de los vidrios, de los cementos, entre otras. Por ejemplo, se utiliza mucho en la fundición, se utilizan para casi todo el proceso, puesto que, por ejemplo, en el horno tienes que cubrirlo con ladrillo que es refractario, tú tienes que ponerle un poco de tierra refractaria para precisamente evitar que el calor se salga y más bien concentrarlo para que pueda fundirse en los metales. También se utiliza en el crisol. En el crisol es el recipiente donde se vacía el metal y se va una vez que ya ha sido fundido en el horno, se va a vaciar en el crisol, para que después del crisol se vacíe en el molde que también está hecho de arcilla, que también es tierra, pero preparada precisamente para hacer el molde y va a ser vaciado el metal. Entonces, básicamente tiene muchos usos los refractarios. Aquí vemos un ejemplo de un ladrillo refractario. ¿Cuáles son estos materiales? Por ejemplo, los vidrios. Los vidrios son materiales cerámicos amorfos. ¿Por qué? ¿Por qué son amorfos?
porque en la estructura no tienen un orden. ¿Se acuerdan que les mencionaba que en los polímeros hay materiales también cristalinos y amorfos? Pues igual aquí, pero ¿por qué entonces? Lo que pasa es que cuando son materiales amorfos no tienen una estructura definida, están todas sus cadenas, toda su estructura está en desorden, por lo tanto son materiales que se denominan amorfos porque su estructura no tiene una forma definida, entonces por eso son materiales amorfos. Y entonces un cristal es, un vidrio es amorfo, ¿por qué? Porque la amorficidad, como no tiene una estructura definida, deja que pasa mayor paso de luz, por lo tanto son muy transparentes. En el caso de los vidrios, entonces el principal componente es la sílice. Si se enfrían rápido, se obtienen, alcanzan a acomodarse sus estructuras y se denominan cristalinos, y cuando no, son materiales que son amorfos. Y pues aquí vemos que dependiendo de la estructura, si es ordenada, si no es ordenada, si hay acomodo, si no hay acomodo, va a ser que afecte la transparencia de las, en forma ya física. Por ejemplo, el vidrio no es un material que es amorfo, su estructura, por eso se ven transparentes, porque cuando un material es cristalino, pues se acomoda muy bien y hay pocas aberturas entre la estructura, pero cuando es un material amorfo, tiene unos espacios más pequeños que otros, entonces tiene aberturas más grandes y es lo que nos ayuda a que haya un mejor paso de luz. Por eso se ven, hay mejor paso de luz en los materiales amorfos y se ven más, como en el caso de los cristales. Algunos de los vidrios los encontramos pues cuando son planos en las ventanas, cuando son vidrios de contención, por ejemplo, en las botellas, en vidrio soplado, por ejemplo, en la vajilla, si es fibra de vidrio como aislante, si son vidrios avanzados o especiales como la fibra óptica. Y, por ejemplo, aquí vemos una gran variedad de contenedores y botellas precisamente que son de vidrio y es de diferentes colores para diferentes usos. Hay también otro proceso que es el proceso por presión. Este utiliza un molde de dos partes, uno que se llama macho y uno que se llama hembra. Entonces aquí tenemos nuestro cerámico, lo introducimos en la primera parte del molde y posteriormente ejercemos presión con estas dos partes y dejamos su tiempo de curado, lo abrimos y obtenemos el recipiente. Los cerámicos cristalinos son buenos aislante eléctricos y refractarios. El óxido de magnesio se utiliza como aislante por ejemplo, elementos calientes y cables. También tienen el óxido de aluminio, el óxido de berilio, el carburo de boro y el carburo de tungsteno, usado como abrasivos en máquinas cortantes. Por ejemplo, para hacer en la parte de la metalografía, están las máquinas, la máquina de corte, precisamente porque pones la pieza y la empiezan a cortar, posteriormente se desbasta y todo ese tipo de lo que corresponde a la metalografía. Están los abrasivos, los naturales, por ejemplo, está el granate, está el diamante, que es uno de los materiales pues, más duros y por eso es un material de corte que se utiliza inclusive para cortar algunos materiales. Están los abrasivos sintéticos, está por ejemplo el carburo de sílice, el diamante, la alúmina, también la alúmina se utiliza como abrasivo para hacer el pulido de algunos metales. Se utiliza también para perforar, para cortar y pulir, como les mencionaba. Están los cementos que pues básicamente existen para la construcción. El carburo de silicio, este carburo de silicio básicamente pues se utiliza en muchas partes de los carros, que es uno de los componentes de los automóviles. Y bueno, aquí vemos varias partes, ¿no? De lo que es el carro y algunos de los ejemplos. Ahora, el carburo de sílice se utiliza como por ejemplo en los chalecos antibalas, puesto que tiene propiedades balísticas, que dice que soporta mucho los impactos, ¿no? Y bueno, esto es lo que corresponde a los materiales cerámicos. ¿Alguna pregunta de estos? ¿Alguna pregunta de los cerámicos?
¿no? Bueno, entonces vamos a ver la de los materiales compuestos así de manera también rápida. Ok, materiales compuestos. El objetivo de esto es adquirir los conocimientos teóricos básicos de los materiales compuestos, propiedades y algunas aplicaciones más comunes. Ahorita les voy a enseñar también unos materiales compuestos que me traje para podérselos mostrar. ¿Qué son los materiales compuestos? Son combinaciones de materiales, por ejemplo, pueden ser polímeros metálicos, cerámicos, y inclusive materiales de especialidad como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, el Kevlar. ¿Cuáles son algunas de las componentes? Está la matriz y está el refuerzo. Básicamente la matriz es una fase continua en la que el esfuerzo se queda embebido, y el refuerzo básicamente es una fase discontinua que puede estar en varias fases. Puede ser en forma de hojuelas, en forma de fibras, que es una de las más comunes. Dentro de las matrices hay diferentes tipos: está la polimérica, cerámica y metálica, y dentro de los material de refuerzo están los vidrios, el carbono y, por ejemplo, las ceramidas, que son, por ejemplo, el Kevlar. Y las matrices, pues básicamente tiene varias funciones: es definir propiedades físicas y químicas, transferir cargas, proteger y brindar cohesión al esfuerzo. Y la función del refuerzo es conferir al compuesto alguna propiedad que la matriz no posea. Algunos de los procesos son, por ejemplo, de la matriz metálica, son, por ejemplo, por colocación manual, puede ser por enrollamiento de filamentos, puede ser por moldeo por proyección simultánea. Y de los metálicos está, esto sí más común, es un proceso, por ejemplo, metalurgia de polvos. Existen otros que son procesos que no son tan comunes, pero por ejemplo está el prepreg para los materiales específicos como fibras de carbono. Y ahorita vamos a ver unos. Existe una combinación de diferentes materiales: están los metálicos, cerámicos y polímeros, aunque también hay que ver qué tipo de materiales se pueden combinar, porque no todos los materiales pueden ser combinados, porque lo que se trata aquí es de que juntar los diferentes tipos de materiales y hacer unas mejores propiedades. Por ejemplo, un material tiene ciertas propiedades, otro material tiene otras, y en el momento de juntarlas se van a optimizar esas propiedades. Se puede juntar un metal con un metal con un cerámico, un metal con un polímero, inclusive con otros, por ejemplo, el carbono o el boro. Los que sí no casi no se pueden combinar son los cerámicos, porque por las mismas características que tienen, son muy duros, pero a la vez también muy frágiles. Entonces ahí como que depende de la función que va a realizar, se podrían combinar pero con otro cerámico. Los polímeros se pueden combinar con otro metal, con un cerámico, con los mismos polímeros y con, por ejemplo, con otros elementos, y ahí para formar otros tipos de compuestos para ciertas aplicaciones. ¿Cuáles son la clasificación de los compuestos? Son en forma de partículas, en forma de fibras o para estructurales. Ahí depende. Y también tiene mucho que ver cuando los utilizamos estas formas, la orientación que deban tener, porque también eso le confiere mayor propiedad, la orientación, que básicamente la anisotropía. Entonces, ahí como que depende. ¿Cuál es la clasificación de los materiales compuestos? De acuerdo a los refuerzos, son granulares, en fibras cortas, fibras largas. Si es en la matriz, pues son metálicas, cerámicas y metálicas. Aquí vemos algunos de los ejemplos: está aluminio boro, están los epóxico Kevlar, poliéster Kevlar, polímero grafito, polímero vidrio, y aquí tiene muchas aplicaciones. Lo que son los materiales compuestos se utilizan más en áreas más específicas, más avanzadas, más caras: la automotriz, la aeroespacial, entonces este tipo de áreas que son muy especializadas. Aquí vemos unas micrografías vistas al microscopio de lo que son los refuerzos y lo que es la matriz. Aquí se ve de esta forma. Se fijan, aquí tienen una estructura ordenada, ¿sí? Acuérdense, cuando los materiales están ordenados tienen mejor resistencia, soportan mejor las cargas que cuando no lo están. ¿Por qué? Porque están orientados a un mismo sentido, y cuando no están en desorden, pues básicamente tienden a ser materiales más frágiles, más flexibles. Entonces, ahí como que también depende qué orientación queramos darle para la propiedad que va a tener funcionando con el uso.
Aquí vemos una estructura tipo sándwich. Es una estructura tipo sándwich, una estructura típica de los materiales compuestos y que más se utilizan en este tipo de áreas especializadas, precisamente como blindaje. ¿Cuáles son esos materiales? Pues son, por ejemplo, la fibra de vidrio, la fibra de carbono. Aquí, por ejemplo, vemos estos diferentes bases o placas de esos diferentes tipos de materiales. Y en el centro vemos una estructura que es tipo sándwich, que es básicamente es el honeycomb, es un panal de abeja, que nos ayuda a que el material pues tenga mejores propiedades, nos ayuda a soportar las cargas. Y es uno de los materiales más resistentes y nos ayudan precisamente para, por ejemplo, en el grado, son un grado militar. En el grado militar pues nos ayuda precisamente a los militares a soportar esos impactos muy fuertes de básicamente de su armamento, que es más pesado, más pesado. ¿Para qué se utilizan? Logran combinar resistencia, rigidez, peso, rendimiento a las temperaturas, resistencia a la corrosión y dureza o conductividad. ¿Cuál es la clasificación? Pues depende del constituyente, depende de la matriz y depende de la fase dispersa. ¿Cómo son? La matriz es una fase continua en la que el esfuerzo queda embebido. El refuerzo es una fase discontinua que se agrega a la matriz. En este caso aquí vemos el diagrama esfuerzo de formación y así es como quedarían básicamente el material compuesto. Son telas, son cortes de telas de fibra de carbono con una resina. La resina hace que este material se haga duro y a la combinación de estos dos hace un material súper resistente. Tenemos aquí el diagrama esfuerzo de formación, que pues significa que el refuerzo tiene ciertas propiedades al comportamiento esfuerzo de formación, de igual forma la matriz, pero que en conjunto de los dos tienen unas propiedades en equilibrio, por lo tanto los hacen mucho más resistentes, más ligeros a la corrosión, como ya las características que les mencioné en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son esos tipos de materiales? Pues son la fibra de carbono, por ejemplo, aquí les voy a mostrar unas que yo tengo aquí a la mano. Hay diferentes tipos de fibras de carbono, por ejemplo, tengo esta, es una fibra de carbono, si se fijan, es una fibra de carbono que está un poco gruesa, ¿sí? Las fibras de carbono son muy ligeras, son muy flexibles, pero son materiales muy resistentes. Aquí hay otro tipo de fibra de carbono, si se fijan en el entrelazado, sí cambia un poquito, ¿sí? Pero son muy flexibles, se fijan así, pues sí son muy resistentes. Si se fijan aquí en esta partecita son varios filamentos, ¿sí? Son muchos filamentos que componen un filamento para hacer posteriormente el entrelazado de lo que es la malla, y hay diferentes tipos de mallas. ¿Por qué? Porque son diferentes fibras que le confiere, el enmallado le confiere diferentes tipos de propiedades. Fíjense que es una y aquí es otra, ¿sí? Esto le confiere diferentes propiedades. Está también la fibra de vidrio. La fibra de vidrio que es, por ejemplo, esta es bueno, esta no la saco porque necesito mi equipo de protección personal, pero es como la que está en la imagen. Esa, si se fijan, básicamente no tiene ninguna orientación, están al azar, por lo tanto hay también una clasificación de estas. Hay de ese tipo y las hay de este otro tipo que están ordenadas. Por ejemplo, esta, no sé si la alcanzan a distinguir, no. A ver, la voy a sacar poquito. Si se fijan, es como esta. ¿Sí? Esta fibra, este tipo de fibra de vidrio sí está entrelazada. Necesitaría salirme, ahorita me salgo para que la vean, ahorita se las muestro. Pero es el tipo de fibras de carbono. Está también la otra que es el Kevlar, esta se lo voy a sacar para que la vean. Miren, este es el Kevlar. Déjame cambiarle la modo vista porque se pierde mucho. Ahí está. Esta es el Kevlar, ¿sí? Si fijan, también es un tipo tela, es muy flexible, ¿sí? Entonces así es como se utilizan, son diferentes capas de material que se ponen allí al momento en las bases, se pone una placa así, se pone otra así, se pone así dependiendo de la orientación,
al igual que la fibra de vidrio, porque le confiere propiedades cuando están orientadas que cuando no lo están. Entonces, así es como nosotros podemos hacer los materiales compuestos, ¿sí? Pues ya vimos allí. Existen otro tipo de materiales, por ejemplo, está la híbrida, que es Kevlar con fibra de carbono, que es esta, ¿sí? Si fijan, estas son telas muy, muy, pues básicamente son como tipo telas, pero realmente son materiales compuestos que al unirlos con algún tipo de resina, por ejemplo, resina epóxica, le confieren una propiedad que hace material súper, súper duro. Este es el honeycomb, que es un panal de abeja, literal un panal de abeja. Le decía que la orientación es importante porque se fijan, los paneles de abeja siempre están ordenados de cierta manera, con la misma espesor y todo, tienen una estructura muy uniforme. Y fíjense de esta manera, yo trato de presionar y está bastante duro, no se puede aplastar fácilmente, soporta bastante las cargas por la misma orientación que tienen. Sin embargo, fíjense ahora, si yo lo pongo así, es un material que es muy blando, muy flexible, es un material muy ligero, ¿sí? Entonces así, de esta forma es muy ligero, pero si yo lo pongo así, no tan fácil, puedo doblarlo, inclusive hasta se me queda marcado de la presión que ejerzo y no se aplasta el material. Por eso les decía que cuando los materiales son ordenados sí le confieren muchas propiedades. He aquí una de las aplicaciones en cuestión de los aviones. El que más se utiliza, por ejemplo, es la lámina de fibra de carbono, y estas son estructuras tipo sándwich, como la que les mostré. También tenemos aluminio, tenemos el fibra de vidrio, que es verde, el azul es fibra de carbono, el aluminio es el rojo. Materiales que perduran varios años, y claro, también depende del uso que se le dé. Por ejemplo, cuando los utilizan en el área. Profa, tiene bloqueado su audio, creo. Oh, sí, lo siento, no me había dado cuenta. Les comentaba que que de los materiales compuestos son los que tienen mejores propiedades, por eso se utilizan en áreas específicas, como es la aviación, como es el grado militar, en el armamento, por ejemplo, también los chalecos antibalas. Entonces, todo ese tipo de materiales tienen excelentes propiedades, que sobre todo, bueno, cuando son un tipo de material, pero por ejemplo, cuando los combinas, también son muy buenos y se utilizan también en áreas específicas, en áreas este tipo de materiales no son tan comunes porque aparte de que son muy especializados y por lo tanto son muy caros, entonces por eso son materiales que pues no son tan comunes. Y casi la mayoría se utilizan nada más en el grado militar, por lo mismo de que son excelentes propiedades para lo que ellos requieren y el costo también es muy elevado. Entonces,
Básicamente, por eso son materiales muy especializados y son materiales muy buenos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta entonces de los materiales compuestos? ¿Preguntas de los materiales compuestos? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, ahorita ya les pasé lista. Ya pueden ver las presentaciones en la plataforma de Classroom. Allí ya pueden ustedes descargarlas, las presentaciones, para que las puedan observar y checar para las actividades. También ya subí las actividades, de hecho ya están ahí arriba. Si me pudieran confirmar si las pueden ver, y nada más para que ustedes las puedan comenzar a realizar. Ya se pueden ver. ¿Sí? Bueno, Yo tengo entonces, duda con respecto a una actividad. La 3 de los materiales, ¿sí, los cuál? materiales compuestos. Ajá. Dice hacer una presentación del material. ¿Esa presentación la quieren en PowerPoint o aquí dentro del mismo Word? No, en PowerPoint, una presentación muy sencilla del material que ustedes elijan. Ok, gracias. Sí, de nada. Y ahí dice en la actividad que también un video, pero ese video nada más con que le pongan el link, ya con eso está bien. Yo después lo checaría. ¿El link del video del cual sacamos la información o cómo? Sí, o sea, por ejemplo, tú, por ejemplo, vas a investigar el fibra de carbono. Vas a hacer una pequeña presentación de las propiedades, las características, aplicaciones, y ahí buscas un video que haga referencia a la fibra de carbono y ya nada más copias el link y lo pones ahí en la presentación. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Bueno, entonces pues de mi parte hasta aquí sería todo. Maestra, ¿nos podría dar otro día extra para entregar? El por favor? examen otro día? Hoy que es jueves. No. Bueno, sí está bien. Yo les puedo dar chance porque mañana es viernes. Entonces les Gracias. voy a dar chance hasta mañana que entreguen todas sus actividades, pero hoy les voy a publicar el examen. Ese sí no puedo cambiarlo. Tiene que ser justo hoy. Se los voy a publicar. ¿A qué hora se los puse a ustedes? Hoy hay examen, entonces. Sí, hoy hay examen y es el examen final. ¿Cuál es el horario para el examen? Sí, la otra vez se los puse, déjenme recordar, se los puse a ustedes a las 8 del examen. El de diagnóstico, de 7, ¿no? Me parece a las 7 se los puse. Déjenme checar. Que yo se los pongo por lo regular de 4 a 5, pero ustedes me pidieron que lo cambiara, parece. Déjenme checar entonces a qué hora les puse el horario del examen. ¿O ustedes no tienen inconveniente en que se los ponga a las 4, verdad? ¿No se puede un poco más tarde? A las A las 8. 8, ¿está bien? Sí, a las 8 está bien. ¿Les parece bien a todos entonces que lo publique a las 8?
Es que solamente les doy una hora para contestarlo, pero tienen que estar de acuerdo todos que me digan una hora. Yo esa hora la subo y les mando un mensaje por WhatsApp de a qué hora lo voy a subir y les doy una hora para contestarlo. Sí, a las 8. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, va a ser igual en formato de Word. Va a ser, sí, va a ser el mismo Word. Pero entonces quedo entonces a las 8. A las 8 les publico el examen, les mando un WhatsApp de que ya está publicado y lo puedan contestar. Tienen una hora de 8 a 9 para contestarlo. Y entonces sus actividades Maestra, les voy a decir. disculpe, es que la verdad a mí mi internet me falla mucho en las noches. Y yo, o sea, es que no estoy segura, o sea, de poderlo entregar a tiempo por eso mismo. Es que a veces se va o no sé, sí tengo problemas por la noche. Mm, mm, y a mí se me facilitaría más por la tarde. Ok. Es que, o sea, sí podría conectarme y descargar el examen, pero, o sea, lo que se me va a complicar es que no sé si pueda subirlo a tiempo, nada más es eso. Bueno, o sea, bueno, igual a esa hora, yo voy a estar conectada igual, y ya me dices si tuvieras algún problema, ya veremos cómo lo resolveríamos. Pero igual entonces lo publico a las 8 y ya me comunico contigo si tuvieras algún inconveniente. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, ok, entonces si no tienen alguna otra pregunta, pues de mi parte sería todo y espero sus actividades el día de mañana más tardar. Sí, está bien, gracias. Bueno, de nada, hasta luego.